Un poco estaba diciendo, ingeniero. ¿Quién es Milton Espinosa? ¿Está hablando? Sí, sí, ingeniero. A ver. Ujú. Bueno, podemos repasar. A ver qué dicen. ¿Qué dice? A ver, señor Jorge Cruz. Sí, Inge, podemos repasar, por favor. Ya. A ver, señor Alcón. Bueno, ya no voy a preguntar más. Sí, lo que pasa es que es muy importante ese tema, entonces. Pero ahora, ya que vamos a repasar, quiero que me hagan las preguntas respectivas, ¿verdad? Pues si no, no tiene mucho sentido. Entonces tengo que volver a compartir el capítulo 3, porque ahí vamos a entrar al capítulo 5, que a rigor es el último, que es la parte más importante. Ya. Bien, entonces vamos rápidamente acá. Bueno, espero que todos tengamos claro cuál es el objetivo de plantear el trabajo virtual. El objetivo de plantear el principio de los trabajos virtuales es que nos va a permitir las ecuaciones necesarias para poder plantear la matriz de rigidez, o sea, el equilibrio entre las fuerzas externas y las fuerzas internas, donde aplicando los métodos numéricos y el principio podemos llegar a plantear la matriz de rigidez de cualquier elemento. Bien, para entender el principio de los trabajos virtuales, o si quieren también, que no vamos a hacer muy a fondo, el principio de los trabajos virtuales complementarios, entonces vamos a ver. Vamos a hacer, esto sirve para un punto, para una carga P, o sirve para cargas distribuidas, para cargas de P, del peso del elemento. El concepto sigue siendo el mismo para todos. Entonces, acá, la primera cosa es importante, que ya habíamos visto, que la carga, cuando la relación carga-desplazamiento es lineal, entonces ahí tenemos dos áreas. La área inferior, la área achurada, es el trabajo realizado por esta carga P cuando se desplaza de un punto inicial a un punto final, hasta que encuentra su equilibrio. Entonces, esta área es el trabajo realizado por esa carga. Por de ahí viene en un medio, que es en un sistema lineal. Y simplemente para que sigamos con lo que estamos hablando, el trabajo complementario sería la otra parte superior a la energía potencial total, que sería P por U. Entonces, el área complementaria es el trabajo complementario. Bien, hasta ahí está perfecto. Entonces, ahí partimos claramente de que eso es importante, que ya habíamos dicho, que siempre el trabajo externo tiene que ser igual a la energía de deformación. Esta es la base de todo. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil que planteemos cualquier ecuación. Entonces, cuando
la energía externa, que es la que vamos a aplicar, que es la fuerza, P por el desplazamiento, cuando está este trabajo externo, la estructura se va a deformar hasta encontrar un equilibrio. ¿Y cuando encuentra ese equilibrio? Cuando la energía interna es igual a este trabajo externo. Y ahora nos vamos a abocar simplemente, inicialmente, al tema del trabajo. Aquí viene el primer concepto que es importante. Y vamos a ver qué pasa cuando yo le incremento un poco la carga. Y aquí vemos, en el gráfico voy a incrementar la carga y le voy a dar una variación a la carga. Y obviamente, si le doy una variación a la carga, físicamente, obviamente, la estructura va a tener una variación de desplazamiento. Este concepto está claro. Entonces, lo único que decimos que este incremento de trabajo, que es este trapecio que vemos acá, ese trapecio es el incremento de trabajo. Significa que le hemos incrementado la carga, hemos hecho una variación a la carga y obviamente se genera una variación al desplazamiento. Entonces, eso se ha vuelto un incremento del trabajo. Y ese incremento de trabajo es ese trapecio que ustedes ven. Entonces, ¿qué hemos hecho? Teníamos este trabajo y aquí hemos hecho un incremento de trabajo. Vamos a ver que esto obviamente será igual a la energía de deformación más un incremento de la energía de deformación, ¿no? Y sigue, esto es lo que se requiere para el equilibrio y esto es lo que se requiere también para el equilibrio. Eso está claro. Bien. Hasta ahí está clarísimo, ¿verdad? Hasta ahí usted aumenta la carga y obviamente aumenta el desplazamiento. ¿Dónde comenzamos a ver la diferencia? Vamos a ver que este incremento de trabajo, que ustedes lo ven gráficamente, este incremento de trabajo delta W, como explica ahí, está compuesto de un rectángulo y de un triángulo. Este triángulo, bien, entonces, este rectángulo, como ven aquí en el gráfico, ese rectángulo es la carga P, habíamos hablado de la carga P, ¿verdad? Es la carga P, o si quieren, es la carga P multiplicado por una variación, vamos a aplicar que aquí vamos a hablar de, por una variación de, perdón, este rectángulo, esta es la carga P, y esta es la variación del desplazamiento. Hemos llamado desplazamiento U. Entonces ahí tenemos que es la variación del desplazamiento. Entonces acá más que derivar vamos a usar el signo de la variación. Y el triángulo es un medio de P, pero ya no es P, sino esto es la variación de la carga multiplicada por la variación del desplazamiento. Creo que está claro gráficamente eso, lo ven, ¿verdad? Señor Espinosa, ¿está claro eso? Sí, está claro, ingeniero. Señor Daniel Casas. Sí, es claro. La Paz. Está claro, ingeniero. Ya. Bien. Antes de entrar allá a definir el principio rápidamente, porque tenemos que ir rápidamente, fíjense, este concepto matemático, en otras palabras, podemos decir que este mismo incremento es la primera variación del trabajo más requiere un medio de la segunda variación del trabajo. Ese 2 significa la segunda variación, que es esta, ¿verdad?
Entonces aquí está claramente definido que la primera variación del trabajo es igual a P por delta U, que corresponde al rectángulo. Bien. Ahora, simplemente por el momento, conceptualmente, a esto, en vez de llamar la primera variación de trabajo, alguien dijo, es mejor llamarlo trabajo virtual. Si grafico esta primera variación del trabajo, si la quisiera graficar, es esto que va así. Ya por sí sola, este es el trabajo. Entonces, esto por sí solo no puede existir, porque este desplazamiento, esta variación de desplazamiento, tiene que ir con un incremento de la carga. Por lo tanto, esta primera variación, que es el rectángulo, la voy a llamar trabajo virtual, porque no es posible físicamente. Pero desde el concepto matemático, sí es posible. Esto es re importante, porque lo mismo vamos a hacer para la energía de deformación. Señor Gonzalo Alcázar, ¿está bien? Sí, ingeniero, está claro. Greg, toma, rápidamente, a ver. Sí, sí está claro. Señor Guzmán, Sí, ingeniero, está claro. Hernani, Está claro, Inge. ya. Entonces, para no estar preguntando cada vez, por favor, me van indicando. Bien, entonces aquí yo creo que se ve claramente, se ve que el trabajo virtual es un concepto matemático, o sea que gráficamente no lo podemos plantear, pero vamos a ver que sí es muy importante desde el punto de vista del principio de los trabajos virtuales, que vamos a ver ahora. Aquí, a continuación, vamos a ver lo mismo, solamente que para un análisis no lineal. ¿Qué significa un análisis lineal? Cuando la curva carga versus desplazamiento deja de ser una variación lineal. Por lo tanto, si hacemos lo mismo, aquí vamos a tener un rectángulo y aquí ya no es ni siquiera un triángulo, sino es una curva, ¿no? Esto es una curva, pero sigue siendo muy pequeño. Por lo tanto, a esto también podemos llamar la segunda o las variaciones de orden superior, porque ni siquiera es una sola, que son estas, las variaciones de orden superior, y esta sería la primera variación del trabajo, digo, de la primera variación del incremento de carga, del incremento de trabajo, perdón, que está claro que sería con el incremento de una carga y el incremento del plazo. Exactamente lo mismo que la única diferencia que aquí no es un medio, sino es un valor que podríamos decir es un valor alfa, que puede ser cualquiera, inclusive esto ya ni siquiera es una recta, es una curva, por lo tanto, pero no nos preocupa mucho qué grado de la curva es esto, porque a nosotros nos interesa la primera variación, que es esta, y aquí vamos a llamar variaciones de orden superior. Eso vemos para para un tema no lineal, exactamente lo que vimos anteriormente. Entonces, ahora, ya hemos visto que el trabajo virtual es la primera variación del trabajo. Entonces, en forma general, cosa que ya lo podemos ver, que no es solamente las cargas, aquí vamos a ver, el trabajo total a rigor, el incremento de trabajo, se da a través de tres componentes. Las cargas concentradas, que son estas, las que vimos, hemos hecho el ejemplo para una carga, pero no es la única carga que puede haber. El trabajo también puede dar por las cargas de superficie multiplicadas por los respectivos desplazamientos en la superficie.
Entonces, un trabajo realizado por aquí no es la integral de volumen, es la integral de área. Ahí le voy a pedir, señor Jordi Cruz, está ahí, ¿no? Sigue. A ver, quiero ver si me puede hacer la siguiente, o alguien, o cualquiera que tenga la noche. Para que esto ya quede, yo he hecho una serie de correcciones a este capítulo, pero obviamente las correcciones se han hecho en forma manual. Lo que podría hacer, señor Jordi, es sacar las correcciones que he hecho en PDF y mandarle este archivo en Word. Y si usted podría hacer esas correcciones y incorporarlo a este proyecto, al proyecto esto, y además, adicionalmente, ya en el último capítulo, también poner el elemento de estado plano de tensiones. No sé si es posible eso. La verdad es que a mí me toma mucho tiempo estar haciendo esto, porque ya no tengo mucho la práctica de hacer estas fórmulas gráficamente, etc. A ver, no sé si, yo sé que están en exámenes, pero no es necesario que sea así de un día para el otro, sino poco a poco, o si alguien más puede ayudar. Sí, Inge, sí, me puede mandar el Word y yo lo corrijo las partes donde nos hay que corregir. Ya, perfecto. Entonces, fíjense acá, bueno, aquí por ejemplo hay que corregir la área. Entonces aquí son las tres. Las fuerzas del interior del elemento tienen que ver obviamente con la masa, con la gravedad, y esas son las fuerzas del cuerpo, de masa. Las cargas de superficie, porque en la superficie de un cuerpo podemos tener cargas distribuidas, aplicadas, y obviamente eso es una integral de área. Y finalmente podemos tener las cargas concentradas, como hemos visto. Ese es a rigor el total de las cargas externas. Son las tres componentes de las cargas externas. Pero conceptualmente nos vamos a guiar simplemente por las cargas que nos interesan a nosotros, que son las cargas P, ¿verdad? Si bien acá también están las otras. Pero conceptualmente es lo mismo. Es lo mismo, o sea, simplemente hay que hacer las respectivas integrales de volumen o de área. Pero el criterio sigue siendo el mismo para calcular el incremento. Bien. Acá entonces estábamos el trabajo. Caracho. Ahí está el trabajo, por tanto, X y fuerzas de masa, las fuerzas de superficie, y finalmente tenemos no está aquí, pero son las cargas aplicadas, que serían el P, las cargas P aplicadas. Bien, lo mismo que hemos visto, vamos a hacer para la energía de deformación. ¿Qué implica esto? Que la energía de deformación, dijimos, que ya no es un efecto externo multiplicado por los desplazamientos, sino son lo que se genera al interior de la estructura o al interior del elemento. En otras palabras, al interior de un punto de la estructura. ¿Qué significa esto? Que la forma que tenemos de medir, esta energía de deformación es a través de la tensión con la deformación. Entonces, inicialmente vemos que el producto de la tensión por la deformación va a generar la energía que el cuerpo está almacenando dentro para poder llegar a igualar el efecto externo. Entonces, se fijan, si estamos hablando de una deformación, no es lo mismo una deformación en un acero que una deformación en un hormigón, una deformación en madera. La misma deformación me genera energías de deformación diferentes. ¿Por qué? Porque en el acero va a estar multiplicado por la tensión, que obviamente es el módulo de elasticidad es muchísimo mayor en el acero que en el hormigón, 10 veces más.
Entonces, la energía que se genera para una misma deformación es diferente en el caso de diferentes materiales. Entonces, hacemos lo mismo. Aquí tenemos la energía. La barra, ¿qué significa? Que es la energía de deformación en un punto. O sea, es la energía de deformación específica. Es lo que pasa en un punto. Lo que pasa en todo el elemento ya sería la integral de volumen de todo el elemento, de toda la estructura. Esa sería la energía de deformación, ¿no? Porque aquí hay otro error. Aquí debía haber la barra, ¿no es cierto? Sería la energía de deformación específica integrada a lo largo de volumen, me va a dar la energía de deformación total. Y hay otro error acá, por ejemplo. Aquí, obviamente, que tendría que ser en un medio, ¿verdad? Aquí tendría que ser un medio también, si es un análisis lineal. Y vemos acá, al lado pongo la energía de deformación complementaria. De la misma forma, aquí existe una energía de deformación complementaria. Entonces, como vemos, al darle un incremento de carga y eso genera un incremento de desplazamiento. Al generarse un incremento de carga, obviamente se va a generar un incremento de tensión. Y al generarse un incremento de desplazamiento, se van a generar un incremento de deformaciones. Y por lo tanto, aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos que la variación, este incremento de energía de deformación, que es el trapecio, está compuesto por la energía de deformación, la primera variación de la energía de deformación, se le rectángulo más la variación de segundo orden que está acá, la segunda variación de la energía de deformación, que es un medio de sigma E por la variación de sigma por la variación de E. Por lo tanto, de forma análoga tenemos para la energía de deformación complementaria exactamente de la misma forma. Bien. Acá simplemente en este momento no es importante, pero podemos volver atrás si tenemos el tiempo, hacemos consideraciones sobre las deformaciones térmicas. Pero vamos a tratar de analizar eso un poco más tarde cuando tengamos conocimiento de las deformaciones térmicas. Bien. Entonces, una vez que hemos visto eso, ya podemos plantear, si bien no lo vamos a demostrar, vamos a plantear el principio de los trabajos virtuales. Entonces, lo que habíamos llegado nosotros hasta acá es a esto. Entonces, vamos, ¿qué? Voy a borrar esto. ¿Qué hemos llegado? Ahora vamos a ver. Obviamente, si doy un incremento de trabajo, o sea, si incremento, por decir, la carga, obviamente que la estructura va a entrar en equilibrio cuando este incremento del trabajo sea igual al incremento de la energía de deformación. Por lo tanto, para que la estructura esté en equilibrio, el incremento del trabajo tiene que ser igual al incremento de la energía de deformación. Si no es, la estructura deja de estar en equilibrio. Colocando esto ahora, como hemos visto, en el rectángulo y en los triángulos, vamos a ver que aquí vamos a tener que el rectángulo va a ser la carga P multiplicado por la variación del desplazamiento. Y aquí vamos a tener el triángulo, que sería un medio, la variación de la carga multiplicado por la variación del desplazamiento U. Y eso va a ser igual a la tensión
multiplicada por la variación de la deformación, obviamente esto integrado a lo largo del volumen. No se olviden que acá, cuando hablo de P, también podríamos hablar de las cargas de superficie y de las cargas de volumen. Y entonces, esta sería la primera variación, ya que sería un medio de la integral de volumen de la variación de las tensiones multiplicadas por las variaciones de la deformación. Y esto. Y si eso se da, la estructura sigue estando en equilibrio. A ver, señorita Rengel, ¿se entiende esto? Sí, ingeniero. ¿Se ve aquí la pizarra? Señorita Sí, sí, Rengel. sí. Ve. Ya. ¿Mejora si prendo las luces o no mejora? No, porque hay un reflejo. Estaba mejor con la luz apagada. Ok. Ya. Bien. Ahora viene el concepto claro. ¿Qué es lo que quiero? Que estas dos sumas sean iguales es una cosa. Pero de ahí yo no puedo decir que yo no puedo indicar, si estas dos sumas son iguales, yo no puedo decir que P por delta U es igual a la variación que es el otro de la energía de deformación. Y a su vez decir que en un medio de delta P por delta U sea igual a un medio de las variaciones. Teniendo esto, yo no puedo decir que esto está bien verdad. Lo que es verdad es que la suma de ambos es igual a la suma de los dos, pero no significa que el primer término es igual al primer término acá. Bueno, lo que sí ahora no vamos a poder demostrar que, si bien esto así, tal como hemos hecho, no es verdad, pero sí lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que este primer término, o sea, el rectángulo que es el trabajo virtual, y esta es la energía de deformación virtual, que si estos dos son iguales, también la estructura es inequívoca. Ahí está el concepto. ¿Y dónde está el concepto importante? Ahora, esta demostración, porque esto sí que hay que demostrar, no basta aquí. ¿Cómo hacemos esta demostración? Para llegar a esta demostración partimos de las ecuaciones de equilibrio. ¿Y cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Ustedes ya saben que la variación de sigma x respecto a x más la variación de sigma x y respecto a y más, etcétera, son tres, partiendo de estas ecuaciones de equilibrio. Y aplicando el teorema de Green y completando con las relaciones físicas y geométricas, todo esto a través del cálculo variacional, llegamos a demostrar que esto es verdad. Aquí está la esencia del problema, ¿cierto? Entonces, y eso lo ponemos acá, debe estar por acá. Entonces, para los que se pueden cuál. Ya, aquí dice, a partir del teorema de Green. Vamos a poner esto aquí, para que leamos. Aquí está. A partir del teorema de Green, de las ecuaciones de equilibrio, de superficie, de ecuaciones de equilibrio y en el interior, en la superficie y obviamente las cargas concentradas y las relaciones de tensión, deformación explosión en la teoría de la elasticidad, logramos demostrar
esto que acabamos de decir, que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación. En otras palabras, lo que llego a demostrar que el trabajo virtual es igual a la energía de deformación virtual. La única cosa que aquí, obviamente, aquí falta el P por el P por el delta U, ¿verdad? Que es aquí está. Este es el trabajo realizado por las cargas de superficie, este es el trabajo realizado por las cargas de masa o de volumen, y aquí falta en esto las cargas realizadas por las cargas concentradas. Bien, entonces, ¿qué estamos aquí? Obviamente, esto es un concepto matemático, porque no existe el trabajo virtual, pero sí que existe la primera variación. Y he demostrado que esta primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de deformación. Y con esto digo que la estructura está en equilibrio si esto se cumple. A ver, vamos. Vamos, sí, señor Durán. ¿Se entiende, Inge? A ver, señor Tarqui. Aidana. Señor Alcón. Señor Paul Choque. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Señor Tumiri. Hasta que se comunique la señora Tumiri, a ver, señor Espinosa. O ya se comunicó. ¿Me escucha? Señora Tumiri. Sí, me escucho. Sí, está claro. Pero una aclaración quería. De la segunda variación dijo que en sí físicamente no existe. La segunda Entonces, variación sí que existe. Ese triángulo existe. ya. ¿Por qué no va a existir? Es que no podía existir un incremento de desplazamiento sin un incremento de carga. Eso es, por eso no existe el trabajo virtual físicamente. Pero matemáticamente sí. Ah, ya. Ahí Físicamente no existe el rectángulo por sí solo. ¿Cómo puede usted generar un desplazamiento sin incrementar la carga? ¿Verdad? Entonces, existen tanto el rectángulo como el triángulo. En otras palabras, existe la primera variación más la segunda variación, o las variaciones de orden superior. ¿Sí? Tanto en el trabajo como en energía de deformación. Sí, eso existe, y eso existe, y podemos llegar a demostrar, a plantear que aquí está. Tanto es que esto es lo que hemos demostrado, que existe. Y aquí está el rectángulo más el triángulo. Esto sigue, esto está claro, esto es equilibrio. Ahora, pero con esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque para plantear esto yo tendría que conocer los desplazamientos reales de la estructura. Entonces ahí se me complica. En cambio, ahora, si yo demuestro que basta, para que esté en equilibrio, basta que la primera variación, que físicamente no existe, pero matemáticamente existe, si esta primera variación es igual a la primera variación de la energía de deformación, la estructura también está en equilibrio. No sé si le aclaré un poco, señorita Tumiri. Sí, ingeniero, está mejor. Gracias. Por eso yo quisiera pero que le vayamos entendiendo, ¿no es cierto? Para que vayamos haciendo las preguntas. Es un tema, no es muy sencillo, estoy de acuerdo en este concepto. A ver, señor Limachi.
Sí, se entendió, ingeniero. Ya. Entonces vamos a seguir. Una vez que esto está claro, entonces sí podemos ya enunciar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, vamos. ¿Qué dice el principio? Y ahí ya no es memoria. Si hemos entendido esto, lo podemos enunciar, no exactamente, pero conceptualmente sí lo tenemos claro. Entonces vamos a decir una estructura elástica, tenemos que hablar de estructuras elásticas, porque si no son elásticas, ahí sí tenemos que entrar a otros criterios. Entonces decimos una estructura elástica, afirmamos, está en equilibrio bajo un sistema de cargas externas y una distribución de temperatura. Y ahora hablamos, si para cualquier desplazamiento, ¿por qué hablamos de desplazamientos virtuales? Porque para generar la primera variación de la energía o la primera variación del trabajo, para generar la variación del trabajo virtual, y que hemos dicho que es el trabajo virtual, es este. O sea, existe un desplazamiento sin incremento de carga. Por lo tanto, este es un desplazamiento que no existe. Por lo tanto, vamos a llamarlo un desplazamiento virtual. La variación del desplazamiento es virtual, no puede, porque para ser real, esa primera variación debería ser acompañada por una variación de la carga. Por lo tanto, puedo decir que ese es un desplazamiento virtual. Y si es un desplazamiento virtual, puede ser un desplazamiento cualquiera. Esto quiero que lo mediten y lo tengamos claramente, ¿verdad? A ver, alguien que no pregunte todavía. Señor Martín Quispe. Está entendido, Inge. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, fíjense nuevamente, vamos al principio del trabajo virtual. Una estructura está en equilibrio, un elástico, bajo un sistema de cargas internas y una distribución de temperatura. Ahora, si hay esa estructura que está en... ¿Cuál es la condición? Si para cualquier desplazamiento virtual, delta U, ¿no? Un desplazamiento virtual es el que ustedes quieran. Si yo le impongo un desplazamiento virtual a la estructura, pero la condición es que la obtenemos de un estado compatible de deformaciones. Entonces, para que eso esté en equilibrio, el trabajo virtual debe ser igual a la de energía de deformación virtual. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy indicando? Y eso es lo que decía y vamos a ver en una estructura, ya vimos, vamos a repetir el concepto de si yo tengo una viga bajo una determinada carga, que es una carga concentrada, ¿verdad? Si es una carga distribuida, podemos hacer con una carga distribuida, y bueno, aquí ya no hay una carga de masa, pero se podría. Aquí tenemos, digamos, una carga concentrada. Entonces vemos, lo que tenemos que partir con esta es una condición compatible de deformación. O sea, esta estructura, esta o cualquier otra, es compatible. ¿Por qué es compatible? Porque es continua y cumple con las condiciones de doble para una determinada carga B. Pero hay miles como esta que pueden cumplir con la condición de compatibilidad. Entonces, ¿qué indicamos? Si partiendo de una condición compatible que es esta, y ahora sí me doy un desplazamiento virtual. ¿Cuál es el desplazamiento virtual? El que ustedes quieran. Como es virtual, pues el que yo quiera. Entonces yo puedo dar una acá un punto y total, la deformada puede ser esta, inclusive.
es una deformada virtual, puede ser siempre y cuando cumpla con las condiciones de borde, y como estamos hablando de una variación, tiene que ser un desplazamiento muy pequeño. ¿Está claro? Entonces, si partiendo de una condición compatible, doy un desplazamiento virtual, y al darme este desplazamiento virtual, me da que la variación que el trabajo virtual generado ahora, ¿cuál sería el trabajo? Ahorita vamos a ver. Sería igual, si esto es igual a la energía de formación, entonces puedo asegurar que esta configuración inicial, que era compatible, además está en equilibrio. Bien. Y de ahí viene lo que ustedes hacían muchas veces. El trabajo virtual, ustedes se dan una carga aquí virtual. Ustedes dicen que el trabajo de una carga concentrada es P por delta. Porque podría ser cualquiera, pero es que no es físicamente que existe, sino que es un concepto matemático. Pero ¿dónde está lo importante? Es que al hacer esto, si ustedes hacen que esta primera variación del trabajo, si esta primera variación del trabajo, que es P por delta U acá, el puntual, el desplazamiento ahí, si eso es igual, ahora, ¿cómo calculo? Que en esta, cuando le doy esa primera variación, yo tengo que calcular la tensión por la deformación en toda, obviamente, la deformada de la estructura para calcular la energía de formación. Y si calculo esa energía de formación que es integral de volumen, en este caso puede ser de longitud, pero no importa, la integral de volumen de la tensión multiplicado por la variación de las deformaciones integrado a lo largo del volumen, entonces yo puedo certificar que esta estructura está en equilibrio. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya no tengo que conocer el desplazamiento exacto. Simplemente es un desplazamiento virtual el que yo quiero. Esto es difícil de asimilar, yo sé, a mí me ha tomado mucho tiempo realmente entenderlo a fondo, pero es re importante este principio. Bueno, el principio del trabajo virtual complementario sigue más o menos lo mismo. Lo que yo quisiera que hacia aquí esto está más o menos comprendido para que sí podamos ya entrar a la última etapa que vamos a aplicar justamente este principio para resolver las matrices de rigidez o, en otras palabras, encontrar la relación carga y desplazamiento para cualquier tipo de elemento. Aquí está el principio del trabajo virtual complementario. Bueno, es básicamente lo mismo, solamente que ahora, esto es para que lo vean con calma, lamentablemente por el factor de tiempo, pero vamos a llegar que una estructura elástica está en un estado de compatibilidad. Fíjense, para que estar en equilibrio, una estructura que tiene que ser compatible y tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, esta estructura, esta misma viga, se le pone una carga y puede llegar a tener esto, ¿verdad? Aquí con un punto de quiebre. O sea, pero puede seguir estando en equilibrio, ¿verdad? Si usted hace el equilibrio, aquí encuentra el equilibrio. Pero ¿qué pasa? Esta estructura está en equilibrio, pero ha dejado de ser compatible. Ya no es compatible. Por lo tanto, para hacer la solución a un sistema, tiene que cumplir las condiciones de compatibilidad y las de equilibrio. Señor José, Quispe, ¿está ahí? ¿Cómo es José?
¿Entiende o no? Sí, Inge, estoy aquí. Sí, Inge, Ya, se entiende. ok. Bien. Entonces, una estructura, fíjense, es a la inversa este principio. Este principio se usa para el método de las fuerzas. Y dice, una estructura elástica está, ya no digamos, ya no decimos está en equilibrio, está en un estado de compatibilidad de deformaciones bajo un sistema de cargas dado y distribución. Si para cualquier tensión, fuerzas, el trabajo, aquí dice, si para cualquier variación, primera variación de la tensión, o sea, una tensión virtual, estáticamente, pues el trabajo virtual complementario es igual a la energía de deformación virtual complementaria. Eso también hay que corregir, que no está muy bien, pero bueno, el concepto es eso, que en el primero partimos que la estructura está en equilibrio, que partimos de una estructura compatible y demostramos que está en equilibrio. En el otro, partimos de una estructura que está en equilibrio y demostramos que es compatible. Por lo tanto, igual en ambos casos llegamos a que son las soluciones al problema tanto del método de las fuerzas como el método de los desplazamientos. Ahí lo tienen, como dije, ya me he quedado con el señor Jordi para corregir estos errores que tienen estos apuntes. Entonces vamos. Es importante ahora que hay un montón de principios que parten de estos dos principios. No hay más. Los teoremas energéticos, pues digo, teoremas basados en el principio de trabajo virtual, es método de los desplazamientos. Teoremas basados en el principio de trabajo virtual complementario, método de las fuerzas. Hemos visto que aquí fácilmente ustedes han aplicado, que yo sepa, el teorema de Castigliano parte 1, han aplicado en el método de los desplazamientos y también han aplicado el teorema de Castigliano 2, que es para el método de las fuerzas. ¿Qué dice? Que la variación de la energía de deformación, que está en función, obviamente, de las fuerzas, respecto a una de las fuerzas, me da el desplazamiento en ese punto. Y si el desplazamiento en ese punto es 0, entonces acá yo puedo encontrar una ecuación adicional que me va a permitir resolver la estructura. Digo esto porque ustedes han aplicado esto, ¿no es cierto? Pero generalmente lo que vamos a aplicar nosotros es este teorema del método de los desplazamientos. Pronto vamos a aplicar directamente el principio del trabajo virtual. Acá simplemente lo que se hacía era... Bueno, ahí termina. En el otro de los otros apuntes que teníamos, podíamos demostrar el principio de el teorema de Castigliano, ¿verdad? Está en los apuntes de esta muchacha, pero aquí los voy a tratar también de traer el teorema de Castigliano. A ver, este ha sido un breve repaso, rapidísimo, pero no sé si requieren algo más. O quiere entrar a la demostración del teorema de Castigliano, no sé, partiendo de este principio. O vamos adelante. A ver, señor Hernani, ¿qué dice usted? Inge, una consultita antes, Inge. Para cumplir la condición de compatibilidad, la estructura tiene que ser continua, la deformación tiene que ser continua y que cumpla con las condiciones de borde. Definitivamente. Si no, yo no podría partir de esta condición, ¿verdad? ¿Por qué no puedo partir de esta condición? Claro. Porque aquí no es continua la función. Infinita. Sí. Está bien, Inge. Sí, y en lo personal me gustaría, Inge, ver si se puede el teorema de Castigliano, pero ¿qué dirán los compañeros también? Ya, voy a consultar, a ver qué dice usted, señor Durán, diga Pablo Pauchok.
Sí, ingeniero. No, ¿qué dicen los compañeros? Dice el señor Hernán, dice, él hizo una pregunta a esto y dice que en lo personal él quisiera hacer un repaso del teorema de Castigliano. Sí, no hay problema. Estaría bien. No, está bien, pero es necesario porque, ojalá, el tiempo es oro. Ah, si es por el tiempo, entonces sí, estaría bien continuar. Sin ver eso. Ya, a ver, ¿qué dice? A ver, veremos a otro. Señor, ¿qué dice usted, señor Patricio? Inge, yo opino que continuemos nomás con el avance. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandar un resumen del principio, digamos, de Castigliano, del teorema de Castigliano, la demostración. Y ahí, señor Hernani, usted lo ve. Si hay alguna duda, la próxima clase lo ve. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Vamos entonces ahora a entrar definitivamente con esto, que hemos podido llegar a este principio de los trabajos virtuales. Entonces vamos a poder ya definir, calcular las matrices de rigidez de la estructura, en forma, obviamente, en algunos casos de los elementos unidimensionales, en forma exacta, y de los bi- y tridimensionales en forma aproximada, pero depende hasta qué grado de presión ustedes quieren, eso va a significar el número de ecuaciones. Pero esto que acabamos de terminar es lo esencial. Y ahora vamos a entrar a este capítulo que vamos a ver, es el último capítulo. Entonces, este último capítulo nos va a permitir ya entrar. Claro que ya no se ve, ¿no? O sea, no veo el capítulo 5, ¿no? Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Ya, ok. Entonces, vamos a ver, compartir pantalla, el capítulo 5. Compartir. ¿Verdad? Ahora vemos el capítulo 5, ¿verdad? Señorita Regel. Sí, ingeniero, se ve. Ya, ok. Bien. Entonces, ahora sí vamos a aplicar el método de los elementos finitos a la mecánica estructural y vamos a hacerlo en función del método de los desplazamientos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el método de los desplazamientos es más general. Vamos a volver a insistir porque es mucho más general que el método de las fuerzas. Pero quiero insistir que en ambos se aplican exactamente se parten las mismas ecuaciones, solamente que en vez de colocar en función de los desplazamientos, colocamos en función de las fuerzas. Y hay los híbridos, ¿no? Que por facilidad usan el método de las fuerzas para llegar a la matriz de rigidez y después siguen aplicando el método de los desplazamientos. Bueno. Tengo problemas con la batería, qué impresionante. Muy rápidamente se gasta. A ver, 2 minutos, voy a traer mi cargador, porque si no... Lamentablemente no puedo. Bueno, mil disculpas, no tengo el cargador, por lo tanto va a ser hasta que aguante la batería. Creo que tengo todavía un poco, unos 5 minutos o 8 minutos. Bien, entonces vamos. Entonces, habíamos visto que esto tiene
las etapas entonces que vamos a ver ya habíamos visto eso, que es la idealización estructural, o sea, dividir la estructura, que es muy compleja, en función a un conjunto de elementos. En otras palabras, estamos dividiendo la estructura para estudiar cada elemento aisladamente. Todo lo que hemos estudiado en la teoría de elasticidad, todo eso es ¿para qué? Para estudiar el elemento, que sí, para calcular la matriz de rigidez. En vez de aplicar ahora todo lo que hemos aprendido a un punto, las ecuaciones diferenciales, vamos a aplicarlos a un elemento. Una vez que hemos estudiado este elemento, que tenemos la relación entre las fuerzas aplicadas en el extremo de los elementos con las fuerzas internas, que tiene que ver obviamente con la energía de formación, una vez que ya hemos visto esta relación, entonces sí ya podemos hacer el ensamble. Haciendo el ensamble, aplico las condiciones de borde. Una vez que he aplicado las condiciones, entro a la solución del sistema de ecuaciones. Y al plantear este sistema de ecuaciones algebraico, que nos va a dar un sistema de ecuaciones donde yo puedo determinar los desplazamientos de todos los nudos de la estructura. O sea, los nudos son aquellos puntos donde convergen varios elementos o donde varios elementos. Por lo tanto, al tener yo los desplazamientos en los nudos, entonces puedo después, habiendo calculado los desplazamientos en los nudos, puedo calcular el desplazamiento del elemento, toda el área del elemento, y a su vez puedo calcular las tensiones y deformaciones en todos los puntos del elemento. Entonces, con esto cerramos el ciclo de lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, bueno, yo no creo que la idealización estructural, creo que ya está bastante clara, que es, en la idealización estructural se definía el modelo matemático que representa el modelo físico, ¿verdad? Si queremos hacer, obviamente, una cercha, vamos a plantear un modelo matemático con elementos unidimensionales. Si a su vez quiero ver elementos más complicados, entonces vamos a ver los otros elementos, ¿no es cierto? Y todos ellos están ligados a través de... acabo de salirme acá, no, a ver. Caramba, siempre pasa lo mismo. Ya, entonces con esto vamos a ver, como hemos visto, vamos a hacer un análisis lineal o un análisis no lineal. Vamos a hacer un análisis estático o un análisis dinámico. Y obviamente también podemos, dependiendo del programa, podemos hacer un análisis de autovalor, autovector. Y esto puede ser en una, en dos o en tres dimensiones, con elementos unidimensionales, con elementos bidimensionales y con elementos tridimensionales. Bien, entonces vamos a entrar a la... Vamos a entrar entonces a la parte más importante, que es el estudio del elemento, que acabamos de ver cómo lo hacemos para poder calcular la matriz de rigidez. Muy bien, entonces vamos acá y vamos a ver el estudio del elemento. Este estudio del elemento, como dice ahí, vamos a aplicar. ¿Qué tenemos que aplicar en el elemento? Tiene que cumplir
obviamente con las relaciones físicas, con las relaciones de equilibrio que hemos estudiado con las relaciones físicas, con las relaciones geométricas que hemos estudiado en la teoría de la elasticidad. Y lo que vamos a hacer, que es re importante, en vez de considerar hacer cumplir con las ecuaciones de equilibrio de la teoría de la elasticidad, vamos a hacer cumplir, por las razones que hemos dicho hasta ahora, vamos a hacer cumplir la primera variación, vamos a hacer cumplir el trabajo virtual, que es la primera variación de trabajo sobre la primera variación de energía de formación. Al cumplir eso, estamos cumpliendo con el concepto de equilibrio. Entonces ahora vamos a hacer ¿qué? En general, vamos a partir de una función que nos damos una función. Esta función que nos damos, vamos a hacer que cumpla con las relaciones físicas, geométricas y finalmente con las de equilibrio a través del principio de los trabajos virtuales. Entonces, ese va a ser el camino que tenemos. Entonces, generalmente podríamos haber hecho y resolver el sistema de ecuaciones diferenciales poniendo todo en función de los desplazamientos y resolviendo la ecuación diferencial, con lo cual no teníamos por qué hacer el principio de los trabajos virtuales. Pero eso no es posible en la gran mayoría de los casos porque no podemos resolver la ecuación diferencial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con una función prueba, como hemos hecho en las prácticas que ustedes van a hacer, una función prueba. Esa función vamos a hacer que cumpla con las relaciones geométricas y con las relaciones físicas. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales para que a la vez de optimizar el algoritmo, vamos a hacer que cumpla con el principio, que cumpla con la condición de equilibrio. Y si hemos hecho que esta función cumpla con esas tres condiciones, por lo tanto, esta función se va a aproximar a la solución exacta a la ecuación diferencial. Lamentablemente voy a tener que terminar la clase unos 10 minutos antes, porque la verdad es que aquí ya la batería en cualquier momento me va a dejar sin, pero mientras tanto podemos seguir. A ver, quiero ver si hay alguna pregunta hasta acá de lo que vamos a hacer. Señor Jorge Cruz. Hasta el momento está claro, Inge. Ya. Quiero que nuevamente aquí que este estudio del elemento, el cálculo de la matriz de rigidez o la relación de equilibrio de cargas externas al elemento, que son las cargas en el borde, que tienen que ser igual a las fuerzas internas que van a ser dadas por la matriz de rigidez multiplicada por los desplazamientos, va a ser, esa es lo que buscamos. Al encontrar esto, el resto ya es simplemente ensamblar y obviamente aplicar las condiciones de borde y resolver el problema calculando los desplazamientos en todos los nudos de la estructura. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera etapa. Y como vimos también en la parte que ustedes han hecho de matemática, de los métodos numéricos, la primera parte hemos dicho que asumimos una función prueba, que la podemos expresar en forma matricial de esta forma. Entonces, por ejemplo, y vamos a ir haciendo al mismo tiempo un ejemplo de un estado plano para que se vaya entendiendo. Por lo tanto, la función puede ser función de x, y y z, y puede ser este vector de las funciones puede ser la función ux, la función uy y la función uz.
porque serían los desplazamientos en un caso tridimensional. Estas son unas funciones, unas funciones que van a estar multiplicadas por unos coeficientes que los hemos llamado los coeficientes alfa, que en general tienen que ver con un polinomio. En el caso simplemente quiero que ¿cuál sería esta función u? En el caso de un enrejado plano, sería solamente función ux, función de x, ¿verdad? Esa sería la única en el caso de un enrejado plano. Y por lo tanto, la función prueba que nos vamos a dar, ux, sería alfa 1 más alfa 2, x. ¿Está claro? Por lo tanto, esto que vemos, si lo ponemos en forma matricial, este 1 menos x, este 1x, serían las funciones que tienen que ver con lo que estamos hablando acá. ¿Verdad? Este u sería el ux, uy y uz, todos funciones de x y z. En el caso específico de un elemento de cercha, este ux ya no consideramos el uy ni el uz, solo consideramos el ux, función solamente de x. Y lo mismo en una viga. Pero si hacemos un estado plano de tensiones, consideramos ux, uy, ambos función de x y y. Bien. Entonces, acá entonces hemos planteado esta primera ecuación que está en función de estos parámetros que son los alfa. Como dijimos anteriormente, tenemos que encontrar, yo no quiero la función prueba en términos de los desplazamientos digamos, los parámetros del polinomio que vamos a asumir, sino yo quiero en función de los desplazamientos en los extremos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver y plantear que los desplazamientos en el extremo del elemento van a ser, tenemos que relacionarlos a través de una matriz de transformación C con estos parámetros del polinomio. En el caso de un elemento de cercha, nuevamente para que vayamos entendiéndonos, entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que habíamos hecho en la parte teórica es, vamos a relacionar estos U a través de esta C y estos alfa, porque estos solo tienen dos desplazamientos. Tienen un desplazamiento UX en uno y un desplazamiento UX en el nudo 2. Y aquí podemos hacer esta relación y aquí llegamos a relacionar el desplazamiento U1 y U2 con los valores alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, esta sería la matriz de transformación, que es esta. Entonces, para que veamos, podemos hacer la próxima clase esa matriz de transformación para el caso de un pórtico y podemos hacer para el caso de un elemento de viga y obviamente inclusive para un estado plano de tensiones. Pero de repente es bueno llegar al final con un elemento como ejemplo de cercha y después aplicar ya definitivamente a los elementos de pórtico, de muro, de placa, etc. A ver, hasta aquí cómo va. ¿Se está entendiendo esto o no? Señor. Inge, ¿puedo volver? ¿Cómo? ¿Perdón? Inge, no se entendió muy bien la función. Ya, a ver, vamos a ver. Señor Enanis, voy a repetir esto mientras tenga batería disponible. Está bien, Inge. Pero se entendió más o menos, pero puedo volver a repetir ya con el tablero. Pero creo que voy a tener que poner la luz para que se vea. ¿Hasta qué? Sí. Claro, pero si puedes reforzar un poquito más, una belleza, Inge, por favor. Ya. Entonces, hasta que se pueda, ¿no? Y en la próxima clase ya, bueno, lo hacemos como escala. Hasta porque ahora sí ya tengo, creo que 3 minutos más de batería. Automáticamente se va a terminar la clase
sin despedirse porque yo voy a quedar sin batería. Ya. Entonces vamos, para reforzar. Siempre es mejor con la pizarra, ¿verdad? A ver, señor Quispe, lo que queremos es, tenemos que plantear, primera etapa es plantear una función prueba, como usted ha hecho en las prácticas para resolver en el método numérico, ¿verdad? Es plantear una función prueba. Entonces, en general, esta función prueba, en general, la función U puede estar compuesta, en general, por la función Ux, función de x, y, z, por la función Uy, función de x, y, z, por la z, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un elemento tridimensional, ¿no? Para el cálculo de sólidos, o si quiere calcular una liga, también la calcula como con elementos de sólido. Obviamente que el problema de calcular con elementos de sólidos que va a tener un montón de ecuaciones que a veces no es necesario y por eso simplificamos. Esto está claro. Y entonces, ¿qué